verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Llegó la hora de que Francisco y Juliana presentaran ante el profe Harry, su incrédulo maestro de ciencias, y ante todos sus compañeros de clase, los argumentos finales de la apología de su fe. ¿Por qué creían en Jesús en lugar de creer en el Big Bang o en la evolución? Sus compañeros serían el jurado. Si convencían a la mayoría, pasarían la materia. Si no, perderían ciencias. En la primera fase habían presentado las evidencias o las señales, como las llama el libro de Juan. En la segunda fase habían citado testigos como Juan el Bautista, Nicodemo y la Samaritana. Pero ahora sorprendieron a sus compañeros al colocar una matera llena de tierra frente a ellos. Francisco tenía una semilla de trigo en la mano. Juliana, ¿qué debemos hacer para que esta semilla dé frutos? La debemos sembrar en la tierra. Después de enterrar la semilla, sacaron otra matera llena de espigas de trigo y abrieron la Biblia en Juan 12:24. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y empezaron su apología final. Lección 12. La hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Unos días antes de ir a la cruz, Jesús usó la metáfora del grano de trigo para referirse a su muerte y resurrección. La semilla se entierra, desaparece y nadie la vuelve a ver, pero si no pasa por ese momento de aparente fracaso y oscuridad, nunca podrá surgir la planta, crecer y dar fruto. La cruz parecía un fracaso, un final vergonzoso, pero fue como esa semilla, un acto necesario para que la verdadera gloria surgiera. Jesús murió, sí, pero su muerte abrió el camino a la vida eterna y su resurrección demostró que Él venció el pecado y la muerte. Oigan bien, los 4 evangelios presentan la muerte de Jesús de formas distintas. ¿Los relatos son compatibles? Sí, pero cada autor le da un énfasis distinto. Mateo enfatiza el cumplimiento de las Escrituras, Marcos el paralelismo entre el bautismo de Jesús y la cruz, y Lucas en la cruz como sanación y salvación. Pero, ¿qué enfatiza Juan en su evangelio? En la mayor paradoja de la historia, la crucifixión de Jesús, lo que parecía su mayor derrota, era en realidad su hora de gloria. Por eso la pregunta de esta semana es, en el relato de Juan, ¿qué momentos reflejan que para Jesús era su hora de gloria? En primer lugar, en el juicio ante Pilato. ¿Saben cómo se forma un diamante? Sí, con carbono. Y mucha presión. Exacto. El diamante no nace brillante y perfecto. Surge del carbono puro, que bajo una cantidad increíble de presión y calor en las profundidades de la tierra, se convierte en algo valioso y hermoso. Sin esa presión extrema, el carbono nunca llegaría a ser un diamante. De manera similar, el juicio de Jesús ante Pilato parecía un momento de enorme presión y aparente derrota. Jesús estaba solo, acusado injustamente, y enfrentaba el poder político y religioso de su tiempo. Humanamente, todo indicaba que estaba siendo aplastado como el carbono. Pero oigan bien, en medio de esa presión brilló su verdadera gloria. Cuando Pilato le preguntó si era el rey de los judíos, Jesús contestó: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Lo notan? Contestó como quien sabía que esa era su hora de gloria. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Pilato le preguntó qué cosa es la verdad, pero lamentablemente no esperó la respuesta. Intentó salvar a Jesús recordándole a la multitud que para la Pascua acostumbraba a liberarles a un preso, pero la multitud fue manipulada por los sacerdotes y sorprendentemente y de forma bastante irónica, el pueblo pidió la liberación de un delincuente llamado Barrabás en lugar del inocente Jesús. Ahora comienza la burla y la vergüenza de Jesús.
Los soldados romanos le colocan una corona de espinas, le ponen un manto púrpura y se acercan y lo aclaman burlonamente como el rey de los judíos. Pilato, buscando aún una forma de liberar a Jesús, lo saca con la corona de espinas y el manto púrpura y se dirige a la gente con las palabras: «He aquí el hombre». ¿Notan lo impresionante de la escena? Lo que para muchos era una burla, en realidad era la verdad. En el juicio ante Pilato, Jesús nunca se mostró derrotado. ¿Por qué? Porque había llegado su hora de gloria. Y sabía que de esa presión y calor bajo tierra surgiría el hermoso diamante de la salvación. En segundo lugar, en la cruz. ¿Han visto alguna vez cómo una medicina amarga puede salvar la vida de alguien? Sí, como cuando te dan un jarabe para la tos y sabe horrible. O peor aún, esas pastillas enormes que te cuesta tragar. Exacto. Nadie disfruta tomar una medicina amarga, pero lo hacemos porque sabemos que es lo que nuestro cuerpo necesita para sanar. Bueno, algo parecido ocurre en la cruz. Para muchos, la cruz era un símbolo de vergüenza y derrota, una medicina amarga. Era el peor castigo que podía recibir una persona en el tiempo de los romanos, pero Jesús transformó lo que parecía la mayor humillación en el acto más glorioso de amor y salvación. Oigan bien, lo que parecía el final más vergonzoso era en realidad la hora de su glorificación. Incluso en ese momento, Jesús demostró su autoridad y amor. Consumado es. Con esas palabras no estaba diciendo me rindo, ni he perdido. No, lo que estaba declarando es que había cumplido con éxito la misión que el Padre le había encomendado: salvar a todo ser humano que cree en su nombre. El verbo griego teleó, que aparece en el versículo 28 y que traduce terminar, completar o llevar a cabo, es el mismo que se utiliza en el versículo 30 cuando Jesús dice consumado es. Además, una palabra relacionada con ese verbo, teleió, también aparece en el versículo 28 con referencia al cumplimiento de la Escritura. ¿Lo notan? Por horrible que fuera la escena, todo se estaba cumpliendo, realizando, completando. Cuando Jesús dice consumado es, está diciendo que su obra estaba completa, que su sacrificio estaba abriendo el camino para nuestra redención. ¿Y tú? ¿Has mirado a la cruz con fe? La medicina amarga ya fue tomada por Jesús. Él pagó el precio para que hoy tú y yo podamos vivir. Lo que el mundo vio como un momento de fracaso fue en realidad la mayor victoria de la historia. ¿Seguirás viendo la cruz como una derrota o como la gloria del amor perfecto de Dios por ti? Y en tercer lugar, en la resurrección. ¿Han visto alguna vez cómo la noche más oscura comienza a transformarse cuando llega el amanecer? Sí, al principio todo está negro. Y luego empiezan a aparecer colores en el horizonte. Exacto. El amanecer transforma la oscuridad en luz y nos recuerda que la noche no dura para siempre. Eso fue lo que ocurrió con la resurrección de Jesús. Después del sufrimiento y la aparente derrota de la cruz, llegó el amanecer glorioso de la resurrección. Lo que parecía el fin se convirtió en un nuevo comienzo lleno de vida y esperanza. Oigan bien, en Juan 20, María Magdalena va al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro. Esa oscuridad representaba el dolor, el miedo y la aparente derrota que sintieron los discípulos después de la crucifixión. Pero luego ocurre lo extraordinario. La tumba estaba vacía. María corre a contárselo a Pedro y a Juan, quienes también corren al sepulcro. Juan llega primero, pero solo mira desde afuera. Pedro entra y confirma lo inesperado. La tumba está vacía y solo encuentran los lienzos con los que envolvieron a Jesús. ¿Lo notan? La oscuridad estaba desapareciendo y el amanecer de la esperanza estaba a punto de brillar. Pero la historia no termina ahí. María, que seguía llorando fuera del sepulcro, tiene un encuentro inolvidable con Jesús. Al principio no lo reconoce, cree que es el jardinero, pero cuando Jesús le dice, «María», su tristeza se convierte en gozo. Jesús,
La luz del mundo había resucitado y su gloria resplandecía con más fuerza que nunca. Y la noche oscura llegó para Francisco y Juliana. El profe Harry dijo que sus argumentos no eran argumentos científicos y que nadie en ese salón creería en algo tan absurdo como la resurrección. Tenían la materia de ciencias perdida. Entonces se levantó Edgar y dijo: «Yo creo». Se levantaron Marlon y Luis, los burlones del salón, y dijeron muy seriamente: «Yo creo». Se levantaron 1, 2, 3 compañeros más diciendo: «Yo creo», mientras el profe Harry miraba impávido la escena. Ahora Francisco y Juliana lo entendieron. Lo que parecía una derrota había sido en realidad la mayor victoria. La luz de Jesús había llegado al salón de clases y la semilla de trigo que habían sembrado estaba dando fruto. ¿Y tú? ¿Has visto cómo la oscuridad se convierte en luz? Jesús venció la muerte y también puede vencer cualquier oscuridad en tu vida. La cruz y la tumba vacía no son solo historia, son tu esperanza. ¿Estás dispuesto a levantarte y decir: «Yo creo»? Jesús te dice hoy: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, pues bienvenidos de nuevo. Aquí estamos para disfrutar de este tiempo de repaso que va a ser relampagueante, porque a las 11:15 comienza el programa Abajo, que es un programa de canto especial. Así que vamos a repasar lo más esencial de lo que ha sido esta lección, que está al final de ese trimestre en el que hemos estado estudiando el Evangelio de Juan. Y el título es La hora de la gloria, la cruz y la resurrección. ¿Cómo puede ser que estas cosas, ¿no? en este contexto, ¿no? Sobre todo que es hablábamos esta mañana de encarnación, de luz, de alegría, por ese momento del nacimiento de gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, pero llega un momento en que parece que esa historia que comenzó tan bonita, con adoración, con regalos y, bueno, luego empiezan las dificultades, la huida, etcétera, pero acaba de esa manera, ¿no? Acaba de una manera de la más ignominiosa, por decirlo así, y aquel ser que había nacido tan humilde como hijo de Dios, que así lo declara el Evangelio de Juan, y se oye la voz del Padre, al final encuentra una muerte en una cruz. ¿Qué había sucedido? ¿Qué pasó para que esta persona que había llevado adelante un ministerio de bondad, un ministerio de buenas nuevas, por el camino había dejado a su primo también con la cabeza cortada, y él también le llega su hora, y que por cierto también habla la lección de eso, ¿no? Que todavía no es mi hora, ¿no? O sea, ¿qué sucede para que al final Cristo muera en una cruz? ¿Es que estaba escrito en su carta astral o qué? Bueno, hay que dar la bienvenida a Manuel, que se une en este tiempo de estudio de la Biblia, y hay que darle las gracias, que es un privilegio tenerlo con nosotros hoy aquí en el estudio. Y lo que tú decías es que hay un plan, y el plan se cumple. Y yo esta semana veía diferentes relatos de cómo uno se mete en ese plan. Y hablando un poco, enlazando con el tema de la astrología, que hace un momento estábamos hablando si hay determinismo o no, era el destino. ¿De quién era el destino? De Jesús, pero era el destino de Pilatos, de María Magdalena, de Pedro, de Juan, porque hoy vamos un poco a rodearnos de ese ambiente. Y ¿qué hace el Padre? ¿Qué hace Dios en todo esto? Yo creo que cada uno pudo elegir. Puedo elegir, ¿no? Y sí. ¿Hacia dónde? No sé, Manuel, ¿cuál es tu opinión? Evidentemente Jesús tuvo elección. Para empezar. Y sabemos que cuando estuvo pues en el Monte de los Olivos, él dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. O sea, ahí vimos cómo la decisión de Jesús estaba patente, y él podía haber renunciado como hombre, en este caso, evidentemente, pero él sopesó y la decisión fue firme, ¿no? La voluntad del Padre es que yo vaya hasta el final, y hay que ir hasta el final,
por el bien de toda la humanidad y del universo, en este caso. Pero es interesante porque la lección de la escuela sabática, ¿verdad?, nos dice la hora de la gloria. Y uno dice, oye, pero ¿qué puede haber de glorioso, verdad?, en una crucifixión, en ese momento por el cual pasa Jesús, ¿no? Bueno, el plan de la salvación es glorioso. Desde el nacimiento de Jesús, gloria a Dios en las alturas, ¿verdad?, y la tierra paz. O sea, fue un momento glorioso. La cruz es un momento de gloria porque se manifiesta la misericordia y la bondad de Dios, que forman parte de su gloria. Creo que en un sermón yo comenté un poquito acerca de lo que significa la gloria. Más allá de esa gloria que muchos pretendemos ver que es simplemente esa luz que puede emanar del trono divino, ¿no? Esa gloria, ¿no? Pero lo glorioso está aquí. Jesús muere por nosotros y resucita por nosotros también. Porque si Cristo no murió, como dice Pablo, van en nuestra fe. Van en nuestra fe, van en nuestra esperanza. Además, Esther, Jesús también sabía muy bien claramente, sin que estuviese determinado, cuál era su misión. Y él lo dice en el Evangelio de Mateo, y voy a ser escarnecido, voy a Jerusalén, me van a tratar mal y me van a matar, pero yo resucitaré al tercer día. Jesús asume claramente ese rol sabiendo cuál es su misión. Y menos mal, ¿verdad? Menos mal que estaba todo planeado y menos mal que estaba todo pensado. Es verdad que tendríamos que tener cuidado al hilo de lo que comentáis con el tema del determinismo, ¿no? O de no entender muy bien que Dios lo sabe todo. Y Jesús también. Por lo tanto, sabían perfectamente qué era lo que estaba ocurriendo y sabían perfectamente lo que iba a pasar. Por lo cual, lo alucinante y lo precioso y lo glorioso es que sabiendo lo que iba a ocurrir y no siendo, probablemente, claro, desde una perspectiva humana es muy difícil entender esto, consciente de lo que podía suponer el peso de sufrir la muerte segunda por toda la humanidad, que eso es algo que evidentemente es suficientemente profundo como para que no podamos siquiera imaginarlo, ¿no? Pero él sintió eso, él sintió la completa separación del Padre, y aunque sabía que eso iba a ocurrir, seguramente, claro, no tenía una perspectiva orgánica de lo que eso podía ser. Yo no puedo explicarlo, pero yo esta semana viendo esto, me imaginaba precisamente esto, cómo podía ser la experiencia de aquel ser humano, ¿no? De la parte puramente humana de Jesús. Y qué maravilla que él haya decidido, al final, efectivamente, seguir el plan que había diseñado. Es maravilloso. Pero también es maravilloso notar que nosotros tenemos una perspectiva muy corta y a veces nos fijamos únicamente en un hecho, en un momento, en unas horas. Pero qué bonito fue, a lo largo de la lección, saber lo que estaba pensando el cielo. Y bueno, la alegría que hubo en el cielo cuando Jesús resucitó también. Eso es algo precioso. Y cómo fueron todos conscientes de esto. Y yo leía así con cierto temblor esta semana lo que pensó Satanás y lo que era consciente que estaba pasando. Y también es muy interesante esto, ¿eh? Él sabe de sobra que ha perdido y lo visualizó en la cruz. Es decir, hay muchos motivos para la alegría y evidentemente hay muchos motivos para la gloria, también en esa escena que siempre nos ha resultado terrible. Vamos a bajar al barro porque incidiendo en esto, el mismo Jesús le dice a Pilato, que es uno como nosotros, con una situación de poder, de autoridad, ¿no? Que lo ve y según palabras de lenguaje ve un hombre manso con un carácter y con una apariencia totalmente inocente. Sin embargo, vamos a ver que al final él va a dejarse llevar por la presión y por el interés en conservar esa posición de poder, y eso le va a suponer al final perderlo todo. Pero Jesús mismo le dice a Pilato, Juanfran, yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Volvemos a saber que Jesús tenía claramente cuál era su misión, ¿no? Pero ¿cuál fue el papel que desempeñó Pilato en esa situación? Primero se siente molesto, porque lo han levantado muy temprano, porque aquellos judíos estaban impacientes que querían liquidarlo, ¿no? Y le dice, ¿qué ha hecho este? Dice, no, si no hubiera hecho algo mal, no te lo hubiéramos traído. Y ya empieza la cosa mal, torcida. Entonces lo ve, el porte, pero si es que yo no hago yo ningún mal en él. ¿Cómo se desarrolla toda esa situación bastante incómoda para ese personaje que estaba en ese momento en una situación de poder, como hay muchos en este mundo, que no es que solamente vemos a veces las caras de los dirigentes y sus malas decisiones, sino es que hay quien pues tira la bomba desde el avión, quien dispara el gatillo de la pistola, quien hace otras cosas. O sea, realmente es una connivencia de otras personas que están de parte del mal. ¿Cómo te ves tú en esa a Pilato es que no le damos ni la más mínima oportunidad, enseguida lo arrinconamos, le pegamos un tiro en la cabeza por malo. Sí. Pilato
es un romano, latino, formado en el imperio, no es hebreo. Habló con Jesús seguramente en griego, en un griego que tampoco era su lengua materna, porque era el latín, pero él se defendía en griego, y además era un gobernador dependiente. Es un gobernador de segunda fila porque dependía del gobernador de la provincia de Siria, que no estaba en Jerusalén. Es decir, que yo creo que eso seguro que le tuvo que pesar en todo esto, ¿no? Porque es un hombre político, es un hombre que está acostumbrado, tiene que manejarse entre las influencias de arriba, que van a pensar mis jefes, que van a pensar estos, que ya me han mandado aquí para administrar, no quiero problemas, y tengo que quedar bien con este, con el otro, y tengo a este hombre que me lo han traído aquí, y tengo que mojarme para ver qué pasa y qué hago con él, porque depende de mí. Pues es curiosa la situación de Pilato. ¿Tú eres rey de los judíos? Es muy curioso porque siendo un hombre de hace 2000 años, hay ciertas actitudes que yo veo muy actuales. Eso. Hay muy actuales. Esto de nadar y guardar la ropa, es algo que entre nosotros fácilmente dice, tú no te mojes, sé políticamente correcto, ¿no? Entonces es eso algo que entre nosotros casi lo vemos como algo, oye, una habilidad, es algo como un don, ¿no? Que eres capaz de decir, estar hablando 10 minutos y a los 10 minutos decir, ¿pero qué has dicho? ¿Pero estás de acuerdo conmigo o estás en contra? Sí. Evidentemente, Pilato tiene esa habilidad. Acércate al micrófono. Sí, perdón. Pero gracias, Manuel. Él no había tenido quizás el conocimiento que los judíos habían podido degustar de parte de Jesús. Uh-huh. Porque él dice, oye, ¿de qué te acusan? ¿Qué dicen contra ti? O sea, esa ventaja, ¿no? De no estar contaminado, ¿no? Tú imagínate, yo de alguna forma entiendo la postura de Pilato. Porque él dice, oye, ¿pero será verdad lo que está diciendo este hombre? Por otro lado, tengo a los otros que me puede costar el puesto. Cierto. Entonces, ¿cómo me la juego yo si yo realmente no conozco a este hombre ni conozco a ciencia cierta lo que es eso? Mientras que los judíos habían visto manifestaciones del poder de Dios, habían visto milagros, habían escuchado constantemente al maestro, le habían hecho preguntas los líderes religiosos. O sea, ellos de alguna forma tenían más culpa en este sentido. Uh-huh. Evidentemente Pilato no se la jugó. Sabemos que era un hombre que prácticamente doblaba en edad a Jesús. Era un hombre que no tenía tampoco mucha trayectoria de vida. De hecho, sabemos por la historia que a los pocos años de morir Jesús, si no recuerdo mal, se suicidó el mismo Pilato. O sea que... pero aquí, pues claro, Pilato dice, oye, yo prefiero mantener aquello que es seguro, porque él ya había tenido problemas con Roma, ya había tenido algunas revueltas de judíos que le había costado un toque de atención, y él no se la quiere jugar. Pero sí que ve en Jesús un hombre justo y trata de persuadir a la multitud. O sea, eso que él ve, trata de exponerlo. Hay entonces un como sí, ¿no? Es decir, hay una lucha. Se da cuenta de que hay una lucha interna. Quiere estar de parte de lo que... del bien, un poco. Hombre, pero que bien. Él dice, yo es que no veo nada en este hombre. O sea, es que no veo nada. Uh-huh. Pero y la conciencia, yo creo que a él le sacudía, diciendo, es que no veo nada, es verdad. Además es curioso, ¿no? Porque la pregunta de qué es la verdad que dice Pilato es tan actual, de que hoy diga, bueno, cuando alguien habla de creencias, de fe, ¿y tú en qué crees? ¿No? Tú eres cristiano, o tú eres adventista, ¿y eso qué es? Tal, no sé qué. Es común que cuando intentas explicarlo, el otro ya está en otra cosa. Es decir, se da bueno, no me interesa. Oye, por cierto, ponme un café, tal. Porque Pilato pregunta qué es la verdad, pero no espera la respuesta. Efectivamente, esa es la clave. Es que curioso, a mí también. Dice, ¿cuál es tu interés en conocer la verdad, querido Pilato, querido Poncio? ¿Realmente es lo que te preocupa o estás más preocupado, como tú dices, Manuel, por otras cosas que rodean todo? Yo creo que Pilato tenía una cierta presión y se le nota esa inquietud que no espera a que Jesús le responda que es la verdad, ¿verdad? Enseguida va otra vez a la multitud y dice, oye, que yo no hallo nada malo en este hombre. Entonces, claro, era un hombre un poco ahí, se le ve que estaba presionado por la situación. Ay, cobardica. Y que no es fácil, ¿eh? No.
No es fácil. Jesús le había dicho, justo antes de la pregunta de qué es la verdad, le había dicho, yo he venido para dar testimonio de la verdad, todo el que es de la verdad oye mi voz, ¿no? Y como tú dices, no espera la respuesta cuando dice qué es la verdad. Claro, ¿no? es que nosotros analizamos desde fuera y pasado ya, ¿verdad?, 2000 años, analizamos la situación y es muy fácil poner el acento, ¿no?, en las personas. Pero imaginaros un político que se tenga que ver una tesitura de esta manera, pues sabemos muchas veces cuál es el comportamiento de los políticos. O sea, eso está claro. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que aquí Pilato, el Nahuatl que habla de él, ¿verdad?, que no veía en Jesús nada en su rostro, ¿verdad?, que lo pudiese culpar, pues tiene esa presión también, diciendo que esto va en contra de alguna forma de algo que consideraba él, o pudiera considerar como justo, y trata de persuadir a la multitud, ¿no? Fija, intenta, yo creo, hasta calmarlos, ¿no?, conmoverlos, cosa que es una ilusión, por no decir una idea totalmente equivocada. Y Esther, llega el momento que él permite no solamente azotarlo, que fue seguramente extremadamente doloroso para Jesús, sino que se burlen de él, que le coloquen el manto púrpura, que le claven esa corona de espinas, ¿no? Y con ese aspecto totalmente terrible, ¿no?, sometido a ese escarnio, lo saca delante de ellos y les dice: Ecce homo, aquí está el hombre. Aquí está, venga. ¿Y qué dice la multitud? Crucificar. ¿Qué pidió la multitud, Esther? Claro, nosotros visualizamos la perspectiva desde ahora. A nosotros no se nos ocurre pensar, ¿no?, en un escarnio público de ese tipo. Ay, espera, sí. Lo que pasa es que ahora se escarnía de otra manera. Sí. Pero en aquel momento, yo lo pensaba esta semana, ¿no? Pilato habría matado probablemente a cuánta gente, no tenemos el cálculo, pero en aquella época la gente se mataba, no pasaba absolutamente nada. Los políticos mataban, ordenaban matar. Como ahora, se organizaban guerras y la gente se moría y no pasaba absolutamente nada. En realidad no hablábamos de personas, hablábamos de números. ¿Qué más le daba a Pilato? Una persona más u otra. ¿Cuántos habría matado? ¿A cuánta gente mataba habitualmente su ejército? Si vivían de eso, matando, ¿no? Y vivían conquistando, vivían haciendo barbaridades y se habían inventado lo de la crucifixión. Eran gente bastante bárbara, ¿no? Eran muy mala gente, de hecho. ¿Y la vida humana cuánto costaba en aquella época? Nada. Había gente tirada por la calle muriéndose de hambre. Enfermos, destrozados. Las viudas y los huérfanos se morían en la calle, ¿verdad? No pasaba absolutamente nada. Entonces, en esa dinámica, no es tan sorprendente que uno más, al contrario, pudo ser, un extraordinario circo. En aquella época eran también aficionados a ese tipo de cosas. Probablemente eso no nos sorprenda tanto, como el hecho, lo dice Nahuatl también, de que en realidad Pilato fuera un pobre hombre que estaba buscando la verdad, pero era tan cobarde que la tuvo delante y pasó de ella. Nahuatl dice que él estaba confuso y que realmente buscaba la verdad. Pero, como tantas gentes del siglo XXI, la verdad le interesaba, pero le interesaba más yo, o mi posición, o mi salud, o mi comodidad para con Roma. Y qué pena. Pero claro, la pregunta sería, ¿no hemos aprendido unas cuantas lecciones esta semana de Pilato? ¿Seremos igual de cobardes que él? Porque nosotros nos podemos vender muy barato. Oye, Esther, ¿por qué no has cogido ese puesto en el que ibas a ganar el doble de lo que ganas? Podrías trabajar en sábado total una vez al mes o así, ¿no? Y haces un turno de sábado y ya está. Pues eso, para mí, es venderse tan barato como se vendió Pilato, ¿no? ¿Y qué pena? ¿Y pues qué pena dejar pasar a un hombre que sabes que es inocente, sí, por sacártelo del medio y porque era temprano y a lo mejor te querías ir a dormir la siesta? Porque al final, más o menos prácticamente fue lo que ocurrió, ¿verdad? Pues aún así, Manuel intentó con su autoridad un último esfuerzo. Y él dijo, bueno, ¿sabéis que ahora en la Pascua se os suelta uno? ¿A quién queréis que os suelte? No a este, sino a Barrabás. Un último intento de Pilato por salvar la vida a Jesús, utilizando la ley, ¿no?, que era la tradición. Sin embargo, un último arrebato de la multitud diciendo todo lo que dice, ¿no? Sí, sí. Fijaros hasta qué punto llega, ¿no? Pilato efectivamente hace todo lo que está en su mano posible, sin jugarse el puesto, para salvar la vida de Jesús. O sea, permite que sea azotado, presentarlo de una forma donde los judíos puedan, bueno, pues ya el castigo es suficiente, venga, sí. No lo crucifiquen, ¿no? O sea, hace todo lo posible. Yo creo que Pilato podía haberse plantado y haber dicho, oye, mira,
podemos buscar cualquier otra fórmula, dice, pero este hombre no es digno de muerte. O sea, yo creo que podría haber negociado incluso un poco más el asunto, porque él tenía autoridad para eso. O sea, entiendo que no siempre puede satisfacer las partes o ambas partes, ¿no? Pero evidentemente puedes conseguir que no sea injusto totalmente el que una persona muera, ¿verdad? Como iba a morir Jesús, que no había nada en él. Si fuese en cualquiera de nosotros, podríamos decir, oye, pues algo podemos sacar, ¿no? Pero es que de Jesús. Y luego otra cosa, la última bala, a este o a Barrabás, que era un sinvergüenza. Yo en una predicación dije que si alguien sabe lo que realmente significa el sacrificio de Cristo, fue Barrabás. Pues estaba condenado a morir. Porque literalmente Jesús murió en su lugar. Literalmente. Sí. O sea, es algo extraordinario. Yo no sé lo que habrá sido después de la vida de este hombre, ¿no? De Barrabás. Pero... Bueno, pues imaginar toda esta angustia, porque Jesús vive en primera persona todo este rechazo del pueblo, de esa miseria de los judíos, ¿no? Queriendo que él fuese muerto por el poder de Roma, porque ellos no podían sino apedrearlo, y lo habían intentado pues, sin conseguirlo, porque Jesús había escabullido, porque no había llegado su hora. Y Jesús en ese momento, en la cruz, cuando él piensa, que así lo dice el Evangelio de Juan, que todo se había terminado, esa frase, no, él dice, consumado es. Qué chocante y qué aplastante, ¿no, Juanfran, verdad? Es que el mismo Jesús dice, todo este plan divino para la salvación de la humanidad se ha consumado. Sí. Y dice además el Evangelio de Juan que inclinando la cabeza expiró. O sea, fue ese momento en el que Jesús cumple esa profecía que todos necesitábamos, porque estamos condenados a morir, no lo olvidemos, ¿no? Es tremendo el impacto, ¿no? Parece que todo el Evangelio de Juan confluye, ¿no? Aquí, ¿no? Es decir, parece que el objetivo del evangelista es, oye, mira, te he estado contando tantas cosas, sí. Yo he estado al lado del maestro, él es el Mesías, tal, y aquí te llevo. Es decir, para que todos sepamos ese sacrificio, porque has empezado diciendo, Manuel, que era un escándalo. La gloria la ponemos en un escándalo, en una cruz que para ya en esa época era algo diciendo, ¿cómo tu líder, cómo tu referente, tu maestro, me puedes decir que aquel que lo han colgado en una cruz es alguien al que podemos seguir, es digno de gloria o es digno de alabanza? Es imposible, es decir, ha tenido la peor muerte, no puede ser. Y es verdad, al principio eso le volaba la cabeza. Nosotros hoy la cruz la tenemos tan dulcificada que y ponemos signos de cruz para, ¿no? Casi para hacernos sentir bien, y cuando vemos una cruz, ¡ay, qué bonita! Y sin embargo, en aquello era un verdadero escándalo. Tener esa conciencia, Jesús, de querer estar presente con tanto dolor como sufrió físicamente, y a pesar de eso, no terminar de ver que lo que mata a Jesús es la separación con el Padre, porque es tener la conciencia de que yo soy maldito. Porque estaba colgado en un madero, sí. Esa sensación es lo que se lo lleva para adelante, y aún así tiene la conciencia de decir, consumado es, perdónalos. Juan, aquí te dejo, encárgate de mi madre, mi mamá, encárgate de Juan, que estáis otro los dos, gesto muy bonito, sí. Estar en todos esos detalles, perdónalos, porque no son conscientes de todo lo que estamos aquí en juego. Es algo que hasta que no estemos en su presencia no vamos a tener posibilidad de medio entender lo que allí estuvo en juego. Evidentemente el sacrificio de Cristo muestra la mayor injusticia que puede haber, pero a la vez la mayor gloria, el mayor amor, la mayor misericordia. O sea, quizás siempre nos quedamos con la parte negativa, muchas veces en las situaciones por las que pasamos, ¿no? Pero no vemos la parte positiva, y creo que la parte positiva supera todo eso, ¿no? O sea, el que Jesús muera por nosotros para que podamos ser salvos y resucite por nosotros para que podamos resucitar el día de mañana si Cristo no viene antes, eso es maravilloso y es glorioso, y ahí tiene que estar puesta nuestra esperanza. Que no hay, Antón, Esther, no hay ni una sola queja sí, ni una, de parte de Jesús diciendo, no me merezco estar aquí. Muchas veces cuando estamos pasando por algo tan doloroso, ¿pero qué he hecho yo
¿Por qué? ¿Por qué? No, esos por qué, que son losas que nos atraviesan, ¿no? Diciendo, y mi vecino, que es y todavía le van bien las cosas y yo tengo que estar sufriendo esta situación. Bueno, tenemos que terminar y no podemos terminar sin hablar de la resurrección, porque claro, María va a la tumba y se la encuentra vacía. Pedro y Juan van a la tumba y se la encuentran vacía, con esos lienzos además bien dobladitos, ¿no? Que si tú y yo fuésemos los ladrones de tumba, hubiéramos ido allí en equipo, hubiéramos cogido el cuerpo de Jesús y lo demás lo tiramos todo, pero no, aquello estaba como con un orden especial, ¿no? Bueno, ¿qué supone el saber que Jesús resucitó? Para mí, ahora, yo que veo que Jesús ha cumplido un plan de salvación diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo, y ahora tengo el impacto de ver a Cristo resucitado. ¿Qué hago con esa buena noticia? ¿Cómo llena eso de esperanza? Brevísimo, que terminamos ya. Esther, por allí empezamos para terminar. Vana sería nuestra fe, efectivamente, si Jesús no hubiera resucitado, ¿verdad? Y menos mal que ha resucitado. Consumado es significa la muerte ha sido vencida. Consumado es significa que tenemos vida eterna, garantizada. Significa que el Dios que nos ha creado y nos ha diseñado, pues nos ha preparado efectivamente esa vida eterna para que podamos hacernos con ella. Es maravilloso. Y ese lindo Jesús de los detalles, el que dobló los lienzos, el que llamó a María por su nombre recién resucitado, ¿verdad? Ese Jesús de los detalles, de cuida a mi mamá y de quédate con, ¿verdad? Con mi buen amigo. Ese Jesús de los detalles es el mismo que ha muerto por ti para que tengas vida eterna. Es maravillosa esa noticia y nos debería llenar de tranquilidad, de gozo y de deseos también de seguir compartiendo buenas noticias. Amén. Manuel. Amén. Sí, yo creo que muchas veces quizás hemos entendido como que el plan de la salvación termina en la cruz, pero nada más lejos de la realidad. O sea, el plan de la salvación realmente termina con la resurrección de Jesús. Porque si Cristo muere pero no resucita, como dice Pablo, ¿verdad? Y recordaba en este caso Esther, van en nuestra fe. O sea, ¿de qué habría servido la muerte, la crucifixión de Jesús? El plan de la salvación realmente concluye con esa resurrección y ahí es donde está la garantía. Exacto. Ahí es donde está nuestra seguridad. Luego ya tenemos, bueno, la intervención de Jesús en los cielos y esa intercesión por cada uno de nosotros, ¿no? Porque el plan de la salvación continua es un proceso diario para nosotros, ¿no? Pero está ya ahí, la garantía está. Entonces creo que es importante que tengamos en cuenta que la resurrección es fundamental. Fundamental. Juanfran, pues ahora vamos a recordar estos días que Jesús nació. Estamos ahí, ¿no? O sea que y no está mal que podamos reflexionar sobre las implicaciones que tuvo la llegada de Jesús, la encarnación, que dice la palabra de Dios que es uno de los misterios, ¿eh? Pero un misterio, evidentemente, no sabemos lo que significa que la divinidad se hiciera humana. Es algo que de esas cosas que tendremos que estar delante de él para que vayamos un poco viendo por dónde va el asunto. Pero es algo que es accesible, decir, gracias Señor, gracias por haber venido a este mundo, por haber pensado en mí, por haberte puesto en mi lugar. Y yo voy a estar en desacuerdo contigo, Manuel. Déjame que te apunte. El plan de la salvación continúa no solo con la cruz, sino que Jesús está vivo hoy. Claro. Y la cruz... Lo ha dicho. Sí. El plan de la salvación va a terminar cuando el plan de salvarnos nos lleve a estar delante de él. Entonces, cuando yo creo que en esa pedagogía que tiene Jesús de haber sido hecho el Cordero, porque él ya prefigurado los sacrificios, él al final se encarna en todo lo que era el simbolismo del Cordero, él está allí, formaba parte de toda la dinámica del templo, de ese lugar santo, ese lugar santísimo. Y lo curioso es que cuando estemos delante de él ya no va a haber templo. Es decir, Apocalipsis dice, y no vi ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Es decir, cuando ya no haya ese templo, no será necesaria esta escuela de la salvación, y yo creo que es cuando para mí será la culminación del plan de la salvación. Hasta aquí, abrimos una nueva etapa, un nuevo libro de la eternidad en el que ya nos dedicaremos realmente a lo que estamos llamados. Sí, evidentemente yo me refería a que el premio está asegurado. Eso sí. El boleto lo tienes, falta cobrarlo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eso sí. Tú lo tienes, o sea, el plan de la salvación ya es efectivo. Evidentemente
esto continúa, y decía, ¿no?, que Jesús todavía sigue intercediendo por nosotros, ¿no?, Cierto. del celestial. Muy bien, pues el espíritu de la Navidad, ese que vuelve buenos a aquellos malos malísimos en las películas. Pensar que Dios quiere transformar vuestra vida, quiere hacer de ella algo mejor, llenarla de sentido, llenarla de esperanza, y que podamos comprender que las cosas que nos sucedan en este mundo son por estar aquí todavía. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, espero que hayáis disfrutado, y os dejamos ya con con todo la parte. Hoy que tenemos una parte especial, porque el Departamento de Música de nuestra iglesia ha hecho una ceremonia diferente pero muy bonita, un poco reflexionando en esto de ciertos los valores que tiene la Navidad. Así que hoy no va a haber sermón como tal, vamos a conectar con la capilla y vamos a retransmitir. Pedimos disculpas porque el sonido y todo eso seguro que no tenemos, la iglesia no es un teatro y está preparado con esto, pero bueno, vamos a disfrutar de... Se podrá captar el sentido. Y no tendremos zona mixta. Efectivamente, como hoy tenemos una ceremonia especial, ya nos despedimos desde el estudio, os dejamos con lo que está pasando aquí. Suscribíos si no lo habéis hecho todavía al canal, porque subimos material todos los días, y nos veremos de nuevo en directo aquí en la Iglesia en Casa el próximo sábado. Muchas gracias, Esther, Manuel, Juan. Gracias, Esther. Un saludo para Feliz Navidad. Feliz fiestas. Hasta luego. Hasta luego. Feliz Navidad. Thank you.